Bueno, vamos a comenzar a ver la literatura del siglo XVIII. En esta primera parte vamos a contemplar solo los aspectos contextuales, es decir, los acontecimientos históricos, sociales y culturales que rodean a la literatura. En concreto vamos a ver la Ilustración en Europa, cómo es el desarrollo de la Ilustración en España y el neoclasicismo como movimiento artístico característico de esta época histórica. Bien, en Europa se produce una transformación social, porque se consolida la burguesía, y esta consolidación de la burguesía lleva consigo, aparejado, un cuestionamiento de los privilegios de la aristocracia, una defensa de la igualdad entre los seres humanos, que viene como consecuencia también de este cuestionamiento de los privilegios de la aristocracia, y un valor del trabajo personal como medio para alcanzar el éxito social. Muy bien, en cuanto a la política, también hay una gran transformación política, que es lo que conocemos como el despotismo ilustrado. ¿En qué consiste este despotismo ilustrado? Pues en una defensa de la libertad individual y del compromiso ciudadano, que, tomando como modelo el parlamentarismo inglés, fuerza a las monarquías absolutas europeas a introducir reformas legales en pro de los ciudadanos. Este proceso de transformación política culmina con las revoluciones en Estados Unidos y la Revolución Francesa. Luego, además, hay una transformación ideológica, que es lo que conocemos. Esta transformación ideológica es la que conocemos como la Ilustración. Es fruto de las dos transformaciones que hemos visto anteriores y también de nuevos modelos de pensamiento. La Ilustración tiene como dos pilares fundamentales, que son el conocimiento del mundo, lo cual va a conllevar un desarrollo de las ciencias experimentales, y una búsqueda de la felicidad, lo cual va a conllevar también una búsqueda de nuevos modelos filosóficos para explicar el mundo más acorde con la mentalidad burguesa, como puede ser el caso del positivismo. En España la cuestión es diferente, porque en España la burguesía no está tan consolidada como en Europa. Además, el clero posee una posición ideológica muy dominante y la nobleza, que tiene todavía gran poder, hace muchísimas presiones para que las reformas no se lleven a cabo. En España podemos distinguir tres fases en lo que a la Ilustración se refiere. La primera mitad del siglo, la que abarcaría desde 1700 a 1758, se caracteriza por la instauración de la dinastía borbónica. Los Borbones, que son de origen francés, inspirados por lo que está sucediendo en el resto de Europa, intentan desde el principio introducir algunas reformas económicas y sociales en pro de los ciudadanos. Sin embargo, el clero y la nobleza chocan frontalmente con estas reformas y no llegan a producir efectos. ¿Hasta cuándo? Hasta esta segunda fase, durante el reinado de Carlos III. Desde 1759 a 1788 sí que se realizan importantes transformaciones en nuestro país, con una repoblación de las zonas rurales, una reordenación de las ciudades, los ensanches de algunas ciudades, la proyección de barrios según los modelos neoclásicos, etcétera, etcétera. La apertura de nuevas vías de comunicación, la reglamentación de la vida social. Por ejemplo, en esta época se instaura el uso de los apellidos mediante el registro civil, etcétera, etcétera. Todo esto son novedades que se dan durante esta época. Sin embargo, desde 1789 hasta finales del siglo, durante el reinado de Carlos IV, se pone freno a estas reformas por miedo al espíritu revolucionario que ya se ha visto en América o en Francia. Sin embargo, este espíritu ya estaba en germen en la sociedad española, porque este proceso termina con la proclamación de la Constitución de 1812. Este proceso pues, se ve interrumpido por la invasión napoleónica de la península ibérica.
Muy bien, como movimiento literario artístico de esta época tenemos el neoclasicismo, que es el movimiento artístico más característico de este siglo. Y en él se van a recoger las ideas de la Ilustración. ¿Cuáles son estas ideas de la Ilustración? Pues por una parte el sometimiento a las reglas clásicas. A las reglas clásicas se refiere a las reglas de composición clásica de los griegos y los romanos. Y en estas reglas se disponen una serie de elementos muy característicos. Las obras, las acciones, lo que se cuenta tiene que ser verosímil. Y hay que desterrar de la literatura lo fantástico o lo extremadamente increíble. Los sentimientos que se muestran en la literatura deben ser unos sentimientos que sí, se pueden mostrar estos sentimientos, pero no pueden desbordar, no pueden dominar al ser humano. El ser humano está regido por la razón, no por el sentimiento. Se busca además una claridad y una corrección en la expresión. No se busca expresión literaria farragosa que no se entienda fácilmente, sino claridad y corrección. Y luego, los géneros literarios son estancos entre sí, no se comparten. Géneros literarios no se mezclan. La poesía por un lado, la narrativa por un otro, el teatro por otro. El teatro además con su tragedia y comedia bien separadas, etcétera, etcétera. Además, se concibe el arte como algo útil y con una finalidad. La finalidad es enseñar. El arte pretende enseñar, sobre todo enseñar. Por tanto, los temas literarios que se van a tratar pues afrontan principalmente la necesidad de transformación social, la necesidad de reforma. Luego, además, se incorporan la ironía, el humor y la parodia como herramientas para efectuar esta crítica social. Muy bien, y estas serían pues las características generales o la contextualización histórica de este movimiento literario. Si tienes alguna duda, apúntalo en los apuntes Cornell y en la próxima clase me preguntas. Si no me vas a ver en clase porque no eres alumno mío y te han quedado dudas de esta explicación, puedes escribirme un correo electrónico a la dirección de correo que ves en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos pronto.